La presión de una infancia extraordinaria forjó una mente brillante, que hoy es un fenómeno global. ¿Pero a qué precio? La psiquiatría no era una carrera, era el lenguaje oficial de su hogar, marcando un camino de éxito que la ha llevado a ser una eminencia a nivel mundial. Este es el relato de una mujer que, desde mucho antes de acuñar el término persona vitamina, ya sentía el irrefrenable deseo de arreglar lo que la gente tenía roto por dentro, una vocación profunda nacida en un entorno único y cargado de expectativas. Marian Rojas Estapé, nacida en Madrid el 2 de noviembre de 1983, es hoy uno de los rostros con más relevancia dentro del fascinante mundo de la psicología y la psiquiatría. No es solo una médica especializada y una escritora de éxito rotundo, sino una auténtica comunicadora que ha sabido transformar conceptos científicos complejos en un lenguaje accesible y esperanzador para millones de personas. Esta profesional de nacionalidad española, como ella misma se presenta en algunas de sus plataformas, te ayuda a entender tus emociones y a entrenar tu mente, fusionando ciencia, cerebro y bienestar emocional en cada una de sus intervenciones. Su relevancia es tal que, según La Fuente 2, ha llegado incluso a ofrecer charlas a miembros del gabinete ministerial de José Antonio Cast en Chile, un evento que subraya su creciente influencia más allá de los círculos médicos y literarios. Su habilidad para conectar con audiencias diversas, desde congresos científicos hasta programas de televisión, pasando por charlas a futuros ministros, la ha catapultado a la cima, generando una admiración masiva por su capacidad para simplificar lo complejo y por su enfoque profundamente humano. Sus libros son verdaderos fenómenos mundiales y sus conferencias, una cita obligada para quienes buscan entender mejor su propia mente y gestionar sus emociones. Para comprender la magnitud del fenómeno Marian Rojas Estapé, tenemos que retroceder y conocer sus raíces, porque su historia es, en gran parte, la historia de una saga familiar. Todo comenzó con la unión de dos mentes brillantes, su padre, el psiquiatra y escritor Enrique Rojas, y su madre, la notaria y profesora universitaria Isabel Estapé, según La Fuente 1. Enrique Rojas, nacido en Granada hace 76 años, creció en una familia con posibles, lo que le permitió formarse en distintos puntos del mundo como Madrid, Oxford, Londres o Nueva York, como detalla La Fuente 4. Con menos de 30 años, ya había abierto su primera consulta en el centro de Madrid, según la misma fuente. Su vida dio un giro fundamental al conocer a Isabel Estapé, hija de Fabián Estapé, un catedrático de política económica de la Universidad de Barcelona. Isabel, por su parte, trabajaba como agente de bolsa y notaria en Madrid, y se convirtió en la primera mujer en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, un hito que demuestra su propia brillantez y disciplina. La Fuente 4 revela que Enrique e Isabel emprendieron no solo un camino en su vida como matrimonio, sino también en la religión, estando muy vinculados al Opus Dei. El matrimonio tuvo 5 hijos, y uno de los momentos más complicados de su vida llegó con la trágica muerte de su único varón, Enrique, quien falleció ahogado a los 2 años en una piscina familiar, un golpe devastador que el matrimonio afrontó con su profunda fe, con Enrique Rojas confesando: "Si Dios lo ha permitido será por algo bueno". Sus otras hijas Cristina, Almudena, Isabel y Marian se volcaron con sus padres en ese momento tan traumático, según relata La Fuente 4. Esta base familiar, marcada por la intelectualidad, la disciplina, la fe y también el dolor, fue el crisol donde Marian Rojas Estapé forjó su personalidad y su vocación. La infancia de Marian, como ella misma ha compartido, no fue la de una niña normal, creció en un entorno de estímulo intelectual permanente. Su hogar era un piso señorial en Madrid, que curiosamente, compartía espacio con la clínica de su padre, el doctor Enrique Rojas. Esta cercanía física con la consulta marcó profundamente su percepción del mundo desde muy pequeña. Marian ha comentado en más de una ocasión que veía pasar a los pacientes e intentaba, desde una perspectiva de interés y curiosidad, averiguar qué les pasaba, con una necesidad innata de consolar a quien veía sufrir. Mientras otros niños hablaban de dibujos animados, en la mesa de los Rojas Estapé se debatía sobre la depresión, la ansiedad o la fuerza de voluntad. Ella misma ha compartido sus palabras exactas: "Crecí escuchando conceptos complejos antes de saber multiplicar". Se educó en centros de gran prestigio en Madrid, donde se fomentaba la excelencia académica. Su madre, Isabel Estapé, notaria y mujer de una disciplina férrea, era el contrapunto perfecto a la creatividad mental del padre. De ella, Marian aprendió una lección crucial: que en Madrid, para destacar, no bastaba con el apellido, hacía falta orden y estudio constantes. Aunque su infancia transcurrió en la capital, sus veranos en Cantabria eran el contrapunto necesario para desconectar de la intensidad intelectual que se vivía en casa, ofreciéndole un respiro y un espacio para la desconexión.
Desde muy pequeña, Marian manifestó un rasgo que sin duda definiría su brillante carrera: una profunda necesidad de consolar, una especie de hiperempatía que a veces la desbordaba. Su padre, viendo esta cualidad, le enseñó a canalizarla a través del conocimiento médico, dotándola de herramientas para gestionar esa sensibilidad innata. Su infancia coincidió con una España en plena transformación, aunque su círculo social era el de la alta burguesía intelectual madrileña, un entorno que le permitió estar en contacto con las mentes más brillantes que visitaban a su padre. Esta exposición constante forjó su capacidad para hablar en público y su seguridad al comunicar, habilidades que hoy la distinguen. A pesar de lo que podría parecer una infancia idílica, Marian ha reconocido que ser hija de en Madrid también suponía una presión considerable. A veces solo quería ser una niña normal, pero sentía que tenía que entenderlo todo, que tenía que ser capaz de analizar por qué me sentía de una manera u otra, ha confesado. Han sido varias las ocasiones en las que Marian se ha pronunciado sobre cómo era su hogar, un verdadero laboratorio de debate intelectual constante. En mi casa las cenas eran monográficos sobre la mente humana. Mi padre hablaba de sus pacientes, de la voluntad, de la felicidad. Yo crecí pensando que todo el mundo hablaba de la serotonina y del cortisol mientras cenaba sopa, ha contado. Ella reconoce que su vocación fue una mezcla de admiración profunda y observación directa. Recuerdo ver a mi padre por el pasillo de casa o en su despacho y ver cómo la gente entraba de una manera y salía de otra. Yo de pequeña decía: yo quiero hacer eso, yo quiero arreglar lo que la gente tiene roto por dentro, apostilló. Se define como una niña con una curiosidad casi científica por las emociones de los demás. Yo era una niña muy preguntona y muy observadora. Me quedaba mirando a los adultos y me preguntaba, ¿por qué esa señora está triste? ¿O por qué ese señor grita tanto? Siempre buscaba el porqué de las cosas, respondió en una ocasión. Además, en su hogar le enseñaron que el éxito o la paz mental no caen del cielo. Desde pequeña en mi casa se nos inculcó que la voluntad es la joya de la corona. Mi padre nos decía: si educas la voluntad, tus sueños se harán realidad. No era un optimismo barato, era una invitación al esfuerzo constante, añadió. Con el paso del tiempo, la influencia de su madre fue el equilibrio necesario. Mi madre es notaria, es la estructura, la ley, el orden. De ella aprendí la disciplina y la capacidad de trabajo. Mi padre ponía la parte creativa y mental, y mi madre ponía los pies en la tierra, explicó. A menudo, ha bromeado sobre cómo es ser hija de psiquiatra y psicóloga, calificándolo de un laboratorio constante. A veces me decían: Marian, estás teniendo una reacción desproporcionada fruto de un pico de estrés. Y yo solo quería estar enfadada un rato, comentó, dejando claro que se había empapado, desde pequeña, en todo lo que tenía que ver con la mente humana. Esta inmersión total desde la infancia es lo que explica la profundidad de su conocimiento y la naturalidad con la que se desenvuelve hoy en día en el complejo universo de la psiquiatría. La carrera de Marian Rojas Estapé es una trayectoria de éxito meteórico que combina la medicina académica con una capacidad de divulgación que la ha convertido en un fenómeno global. Aunque es psiquiatra de formación, su carrera ha trascendido la consulta para llegar a las listas de los libros más vendidos en todo el mundo. Marian se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra en el año 2007, según La Fuente 1. Tras terminar sus estudios, se especializó en psiquiatría, realizando su residencia en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia. Aunque su padre es el famoso Dr. Enrique Rojas, ella decidió forjar su propio camino, centrando su interés en la neurobiología de las emociones y la relación entre la mente y el cuerpo. Desde el principio, su carrera se ha basado en unir estos dos campos, explicando cómo nuestros pensamientos afectan directamente a nuestra salud física, un concepto conocido como somatización. Antes de establecerse en Madrid, su carrera dio un giro radical que cambió su forma de entender el trauma. Colaboró con la ONG por la sonrisa de un niño en Camboya, trabajando con niños del basurero de Phnom Penh, e impartió clases en un colegio del Bronx en Nueva York, según La Fuente 1. También trabajó con la Fundación Somali Mam, colaborando en proyectos de prevención y rescate de niñas víctimas de tráfico sexual en Camboya. Una experiencia que la llevó a profundizar en el estudio del cortisol, la hormona del estrés, y cómo el trauma severo altera el cerebro según La Fuente 2. Más tarde, en el año 2012, se trasladó un año a Londres para trabajar en un hospital de la capital británica, donde se centró en la psiquiatría de enlace, que estudia precisamente la relación entre enfermedades físicas y trastornos mentales, una línea de investigación que ha marcado su obra. Su salto a la fama sin duda alguna llegó gracias a sus libros, que tienen la magia de traducir conceptos científicos complejos a un lenguaje sencillo y práctico, accesible para cualquiera.
Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida, que vio la luz en 2018, se convirtió en un fenómeno mundial, traducido a más de 40 idiomas, y con más de 3 millones de ejemplares vendidos, según la fuente 2 y la fuente 1. En él introduce el concepto de persona vitamina, y explica cómo la actitud influye directamente en la química del cerebro, enseñándonos a tomar las riendas de nuestra vida para atraer lo positivo. Encuentra tu persona vitamina, publicado en 2021, estaba centrado en la importancia del apego, las relaciones humanas y el papel de la oxitocina como antídoto contra el cortisol, explorando cómo las conexiones positivas influyen en nuestro bienestar. Su trabajo más reciente, Recupera tu mente, reconquista tu vida, publicado en 2024, está enfocado en el impacto de la dopamina, la adicción a las pantallas y la alarmante pérdida de la capacidad de atención en nuestra era digital, ofreciendo soluciones para reconquistar el control de nuestras decisiones. Hoy en día Marian es una de las conferenciantes más demandadas del mundo hispanohablante, participando todos los años en las ferias del libro más importantes como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México, y la Feria del Libro de Madrid en España, como indica la fuente 1. Sus reconocimientos incluyen la Orden de la Democracia Simón Bolívar en 2025, máxima distinción de la Cámara de Representantes de Colombia, y el Premio CEU Ángel Herrera en 2024, otorgado junto a su hermana Isabel por la difusión de valores en redes sociales, según la fuente 1. La dicotomía de una infancia bajo el microscopio de la psiquiatría, donde las emociones se analizaban como ecuaciones científicas, y la presión de llevar un apellido ilustre en Madrid, generan una fascinación particular en el público. Muchos se preguntan cómo se equilibra una mente tan profundamente científica con una capacidad tan empática y divulgativa. Se debate en redes si la felicidad, como ella propone, es una cuestión de entender la química cerebral y educar la voluntad, o si hay un componente de ingenuidad en ese optimismo. Ella misma ha sido transparente al respecto, distinguiendo entre el optimismo barato y la invitación al esfuerzo constante que le inculcó su padre. Las redes sociales, si bien no hay un hashtag específico sobre este dilema, suelen explorar la pregunta de si la vida de una persona que ha vivido rodeada de conceptos de psiquiatría desde la cuna, tiene una ventaja intrínseca en el bienestar emocional, o si por el contrario, ha enfrentado desafíos únicos en su propio camino hacia el equilibrio. Algunos analistas especulan que precisamente esta vivencia tan atípica le ha dotado de una perspectiva inigualable para conectar con las luchas internas de la gente, al haberlas desglosado y entendido desde una edad tan temprana. Otros se preguntan qué tipo de presiones ocultas o de expectativas autoimpuestas surgen de un linaje tan brillante, y cómo se gestiona una vida pública tan intensa con una vida personal tan ligada a los valores tradicionales de familia y fe. Lo cierto es que su discurso genera conversaciones profundas sobre el papel de la voluntad, la gestión de las emociones y la búsqueda de un propósito en un mundo cada vez más complejo y acelerado. Su enfoque en la dopamina y la adicción a las pantallas en su último libro, por ejemplo, ha calado hondo, creando una nueva ola de debate sobre cómo recuperar el control de nuestra mente en la era digital. Para entender a la Marian Rojas Estapé de hoy, hay que conocer también su círculo más íntimo y su trayectoria profesional actual. Ella trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas en el centro de Madrid, donde atiende a pacientes con trastornos de ansiedad, depresión y somatizaciones. Desde 2013, es profesora invitada de la Escuela de Negocios IPADE en México, según la fuente 2 y la fuente 1, llevando sus conocimientos al ámbito empresarial. También es fundadora del proyecto Illusio Business and Emotions, centrado en las emociones, la motivación y el estrés en el entorno laboral, según la fuente 1. Además ha tenido su propio podcast y un proyecto llamado I Love, una plataforma que busca ayudar a las parejas y familias a mejorar sus vínculos emocionales a través de la ciencia. Su compromiso social es evidente, ya que en junio de 2023 fue nombrada embajadora de la ONG española Manos Unidas en su sede central en Madrid, apoyando proyectos relacionados con la trata de niños según la fuente 1 y la fuente 2. Marian está casada con el abogado Jesús Martínez Cortés, con quien ha sido madre en 4 ocasiones según la fuente 1. Con ellos también comparte su pasión por la fe, declarando en una entrevista según la fuente 4, «Somos católicos practicantes. Entramos en el coche y rezamos el rosario, leemos el Evangelio en familia». Esta fe, como hemos visto, ha sido un pilar fundamental en la familia Rojas Estapé, especialmente tras la pérdida de su hermano. Pero el mundo de los Rojas no solo es la psiquiatría y la divulgación. Su padre Enrique Rojas también ha sabido diversificar sus negocios.
Desde hace muchos años es propietario de la empresa inmobiliaria Triana 88S.L. dedicada a la adquisición y arrendamiento de fincas, y de una viña ubicada en la Balconada del Tajuña según la Fuente 4. Las botellas de esta viña, Vino Reyes Magos, están incluso diseñadas con una etiqueta del propio Enrique Rojas, quien sigue muy de cerca las obras de Tapies. Esta faceta empresarial de su padre añade otra capa al complejo retrato de una familia que ha sabido conjugar la ciencia, la espiritualidad y los negocios con una maestría innegable. En la actualidad, Marián Rojas Estapé continúa siendo una figura central en el debate sobre la salud mental y el bienestar emocional. Su último libro, Recupera tu mente, reconquista tu vida, lanzado en 2024, sigue siendo un éxito de ventas y un motor de conversación sobre los desafíos de la atención en la era digital. Es colaboradora habitual en la radio, concretamente en la cadena COPE, y sus giras de conferencias la llevan por España e Hispanoamérica de forma constante según la Fuente 1. Su mensaje de que, aunque no hay una garantía absoluta, entender cómo funciona nuestro cerebro, gestionar nuestras emociones y cultivar hábitos saludables puede aumentar las probabilidades de que te pasen cosas buenas, resuena con fuerza en una sociedad ávida de respuestas y herramientas prácticas. Su capacidad para sintetizar la neurociencia y la psicología en consejos aplicables la mantiene en la vanguardia de la divulgación. En los próximos meses podemos esperar que Marián Rojas Estapé siga impartiendo conferencias, participando en ferias del libro y seguramente desarrollando nuevos proyectos que profundicen en su visión integradora de la mente y el cuerpo. Es probable que su rol como embajadora de Manos Unidas se amplíe, y que su voz se escuche cada vez más en foros internacionales, consolidando su posición como una de las psiquiatras y divulgadoras más influyentes de nuestro tiempo. Su trayectoria es un claro ejemplo de cómo una vocación temprana, cultivada en un entorno excepcional y complementada con una disciplina férrea, puede generar un impacto transformador a escala global. El mundo está ávido de sus conocimientos y su capacidad para ofrecer luz en los complejos laberintos de la mente humana. Recapitulemos todo este fascinante viaje. Marián Rojas Estapé, la hija de la eminente Saga Rojas Estapé, ha construido un imperio de bienestar y conocimiento, partiendo de una infancia atípica donde la psiquiatría era el lenguaje familiar. Su vocación de consolar y su habilidad para desentrañar los misterios de la mente la han convertido en un fenómeno editorial y una conferenciante global, cuyas ideas resuenan desde Madrid hasta Chile. Sus libros son ya referentes y sus consejos prácticos una guía para millones. Y lo que parecía una vida predestinada, resulta ser una historia de esfuerzo constante, empatía profunda y una curiosidad científica insaciable. Esta historia está lejos de terminar, y en las próximas horas seguro que habrá más revelaciones sobre cómo su mensaje continúa impactando. El mundo del bienestar y la psiquiatría nunca descansa. Al final, la vida de los famosos, y en este caso de una celebrity del pensamiento y la psiquiatría, siempre nos recuerda que detrás del glamour, de las listas de libros más vendidos y de las ponencias multitudinarias, están las mismas complejidades, pasiones y dramas que todos enfrentamos. Solo que con millones de ojos encima y una herencia familiar que lo transforma todo. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que la infancia de Marián en ese entorno de estímulo intelectual permanente fue una ventaja o una carga? ¿Qué libro suyo te ha impactado más? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir al día con todo lo que pasa en el mundo de las celebrities, y ser el primero en enterarte de las historias más jugosas y verificadas, suscríbete al canal y activa la campanita. Subimos contenido cada día con las noticias más impactantes del momento.